Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de Historia del Perú, el tema número 5. Bueno, tenemos pues como antecedentes las reformas borbónicas, tenemos como antecedentes también, ¿no? Las políticas que iba aplicando pues España, ¿no? Antes de esta crisis. Tenemos como antecedente también el Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico pues representó de cierta manera un peligro para toda Europa, pues Napoleón tenía su intención expansionista, ¿no? La cual España no fue ajena. Por ello, Napoleón cuando decide pues bloquear de manera continental a uno de sus rivales, que era Inglaterra, no logra pues del todo. Para lograr su cometido tiene que invadir la ciudad, el país portugués, porque el reino portugués, porque Portugal era de cierta manera aliado de Inglaterra, pero para llegar a Portugal necesariamente tenía que cruzar por España. España, ¿no? Por el temor de ser invadido por Napoleón, le dio autorización libre de tránsito a Napoleón para llegar a Portugal. Sin embargo, Napoleón pues decide de cierta manera establecerse en España e invadirla, ¿no? Y de cierta manera pues así se establece una crisis política española. ¿De qué se trata esto de hoy? Bueno, sobre la crisis, ¿no? política española. Tenemos como antecedente, ya lo he mencionado, ¿no? A este señor. Este señor no es nada menos que Napoleón Bonaparte. El Imperio Napoleónico. Pues Napoleón configuró un nuevo mapa europeo y construyó un gran imperio que se extendía por casi toda Europa. También se establece un bloqueo continental, ya lo mencioné. Se prohibían en el continente europeo todas las mercancías de procedencia inglesa. Era en realidad una guerra comercial mutua entre Francia y Gran Bretaña. Y la situación política de España antes de 1808, pues, era caótica. Y se hizo responsable de dicha situación al señor Godoy, que era ministro del rey de España Carlos IV. En 1807, Napoleón obtuvo el consentimiento de Carlos IV para que sus ejércitos atravesaran España y atacar a Portugal, ¿no? que era aliado de Gran Bretaña. Así, pues, vamos a ver estas etapas que vemos ahora. En 1808 se da la invasión napoleónica a España. En 1812, formación de la Junta de Gobierno en España y la Cortes de Cádiz. En 1813, el ejército de Napoleón es derrotado en Vitoria por los españoles. Y en 1814, Napoleón le devolvió el poder a Fernando VII, que era el hijo de Carlos IV, quien derogara la Constitución Liberal de 1812 y reimplementará el absolutismo. Eso vamos a ver ahora. Bueno, los hechos que se establecen, pues, ¿no? Se establece e inicia con el motín de Aranjuez. El 18 de marzo de 1808 estalló un motín en Aranjuez, donde se encontraban los reyes de España. Pues el motín fue dirigido por la nobleza y el clero que perseguía la destitución de Godoy. ¿Recuerdan Godoy? El primer ministro del rey Carlos IV. Y la abdicación de Carlos IV, es decir, renuncia a la corona en favor de su hijo Fernando VII. Se inició un alzamiento popular también contra la presencia francesa el 2 de mayo, ¿no? El pueblo de Madrid se alzó de forma espontánea contra los franceses, ¿no? Era una razón más para que Carlos IV abdicara a favor de su hijo Carlos VII. Se da posteriormente la farsa de Bayona. ¿En qué consiste esto? Bueno, tenemos acá a Napoleón y acá a Carlos IV. ¿En qué consiste? Pues dice
el poder pasó de Carlos IV a su hijo Fernando VII. ¿Ya? Napoleón, con la farsa de Bayona, que se desarrolló en Francia, logró reunir a padre e hijo, e hizo que ambos renunciaran a la corona española en favor suyo. Oh, oh. Entonces Napoleón entregó la corona española a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, nombrándole José I rey de España. Posteriormente se desarrolla pues las consecuencias que tiene esta farsa de Bayona en España. ¿Cuál es esa? Pues se establece juntas de gobierno. El rey había sido depuesto, pero los súbditos permanecían fieles a su investidura. El razonamiento de la época fue: tenían el rey y su pueblo un pacto, una alianza. En caso que el rey se ausenta por cualquier razón, la soberanía, es decir, todo el poder, recae sobre la población. Por ello, por esta lógica, por iniciativa propia, el pueblo español se agrupó en juntas de gobierno, las cuales tenían como directora a la Junta Central de Gobierno. De cierta manera, en América, la noticia de que Napoleón había invadido España fue tomada con el mismo repudio. Por ello, en América, también de manera semejante se conformó juntas de gobierno, pero estas fueron destruidas por el virrey Fernando de Abascal, que en ese entonces era virrey del Perú. ¿Por qué? Porque decía que esto, en vez de ser una ayuda para España, una forma de protesta más, pues era un disfraz que en el fondo buscaba deshacerse del poder español, ¿no? Recuerdan anteriormente las ideas liberales, los separatistas, los reformistas, pues el virrey Abascal de cierta manera temía pues que se aproveche la crisis española en América también para poder lograr su independencia, ¿no? Por ello fueron destruidas. Se establece posteriormente las Cortes de Cádiz. En España se convoca las Cortes de Cádiz. Fueron un congreso con representación de todos los españoles, tanto peninsulares como americanos, ¿no? Sin embargo, las Cortes de Cádiz no era tan hermoso como se manifestaba. Decían, pues no, representación de todos los españoles peninsulares como americanos. No. Pues en realidad los peninsulares eran la mayoría, ¿no? Para poner solamente un ejemplo, ¿no? A fines de 1810 la situación era peor. ¿Por qué? Porque de los 129 miembros que constituían las Cortes de Cádiz, solo 28 miembros eran de América y el resto eran peninsulares de España. Sin embargo, las obras principales de las Cortes de Cádiz fueron reconocer como rey al señor Fernando VII, como único y legítimo rey de España. También mantener la guerra contra los franceses hasta expulsarlo. Y lo más importante es promulgar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Por ello, hablamos aquí de la Constitución Liberal de 1812, pues aquí se refleja la influencia de la Revolución Francesa. Muchas de las ideas liberales de la mencionada revolución se materializaron en este documento, solo en teoría. Los principales puntos de esta Constitución de Cádiz fueron la igualdad de derechos entre peninsulares y americanos, declaración de la libertad de imprenta, abolición de la mitad y reparto de tributos, anulación del Tribunal de Santo Oficio, la libertad de culto, la elección libre de cabildos, que era por voto popular, no, entre otros, eran los más importantes. Una vez, pues, establecida, ¿no?, la Constitución Liberal de 1812 y el desconocimiento de José Bonaparte, ¿no?,
Los españoles no aceptaron a este nuevo rey José Bonaparte y organizaron una resistencia contra el invasor, ¿no? Una guerra que duró entre 1808 a 1813, es decir, 5 años. Los españoles, de cierta manera, consiguieron su primera victoria en Bailén, donde combatió el señor José de San Martín contra los franceses. El triunfo militar que dio la victoria a los españoles fue en 1813 conocido como Victoria, ayudados por los ejércitos ingleses del general Wellington. ¿Quiénes eran estos? Pues los ingleses enemigos de los franceses, ¿no? De cierta manera, cuando hubo el triunfo militar en Victoria por parte de los españoles, Napoleón devolvió el poder a Fernando VII, quien tomó el control de la península en 1814, ¿no? Sin embargo, Fernando VII derogó la Constitución Liberal de 1812, desconociendo todo lo que se había establecido. Y, así de simple, reimplantó de nuevamente el absolutismo. Bueno, estimados estudiantes, eso es todo el tema por hoy. Nos encontramos en una siguiente sesión de Historia del Perú.